Si llevas tiempo viniendo a Calvary Concepción o es la primera vez que nos visitas o tal vez nunca has puesto atención en el corazón de la iglesia, quiero compartir el corazón de la iglesia. Nuestro deseo, nuestro enfoque es compartir la palabra de Dios, enseñar a las personas acerca de la palabra de Dios, porque reconocemos y yo creo fielmente que las personas tienen necesidad por conocer quién es el Señor. Nosotros podemos hablarles de cualquier tipo de experiencia aquí, cualquier tipo de doctrina rara, y puede llamar la atención, pero esos son como cisternas rotas que los van a dejar con sed. Pero cuando la persona aprende a acercarse a la fuente que es Cristo Jesús, las personas van a ser saciadas. Entonces queremos enseñar la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, una de las enseñanzas que Jesús le da a los hombres es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y eso es una realidad. Y me anima a ver hermanos de esta iglesia que poco a poco han visto el valor que tiene conocer al Señor a través de la palabra. Y cómo están emocionados por empezar a leer más la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer el carácter de nuestro Dios para saciar nuestra alma. También es nuestro corazón amar a las personas que vienen a la iglesia con el amor de Jesús, con compasión, con misericordia, con gracia. Lo intentamos. De verdad lo intentamos. A veces nos equivocamos porque también somos humanos, pero queremos apuntar a esa dirección. Somos una iglesia nueva. Nuestro corazón es representar el carácter de Jesús. Queremos amar a cada persona que viene. Si es la primera vez que vienes o si llevas tiempo, debes de saber esto. Tú eres parte de esta iglesia. Tú eres parte de nuestra familia. Nosotros te amamos porque vienes. Nuestra iglesia no es una iglesia de un grupo de personas santas. No es una iglesia conformada por personas rectas que nunca fallan, que nunca pecan. Al contrario, nuestra iglesia está conformada por pecadores salvos por gracia. Y de esos, hermanos, yo soy el primero. Entonces, quiero que sepan eso. Ustedes pertenecen a esta iglesia. Bienvenidos a casa. Vamos a continuar el día de hoy con el Evangelio de Mateo. Estoy emocionado por todo lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy. Pero antes vamos a orar. ¿Me acompañan en oración, por favor? Señor, primero que nada te damos las gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Porque reconocemos, Dios, que somos indignos para acercarnos a un Dios santo como tú, Señor. Pero gracias a la sangre de Jesús hoy podemos acercarnos libremente, Dios, sin culpa, para recibir la gracia, la misericordia, para el oportuno socorro, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu y tu palabra sea hablando a nuestros corazones, Señor. Enséñanos a entender que debemos de adorarte solamente a ti. Que nuestro corazón fue hecho, Dios, desde la eternidad para conocerte a ti nada más. Queremos tener lealtad únicamente a ti, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestra propia vida, Señor. Te pido que enseñes a cada uno de tus discípulos que está reunido esta mañana, Dios, a tomar la cruz, a salir de nuestra comodidad, a dejar nuestra vida, a dejar nuestros planes atrás para seguirte. Especialmente en este mundo, Señor, donde el enfoque de este mundo es complacernos a nosotros mismos, seguir nuestros sueños, nuestros planes, Señor. Queremos aprender qué significa tomar la cruz todos los días, Señor. Gracias por la invitación, Dios, que tenemos de tu parte para venir a conocerte más. Glorifícate en esta mañana a través de nuestras vidas y de esta iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando la última sección del capítulo 10 del libro de Mateo, del versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. El título del sermón es El costo de discipulado. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo, pero antes hay que repasar un poquito lo que hemos estado viendo en el libro de Mateo, porque han pasado varias semanas sin estudiar Mateo. Hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo el ministerio de Jesús ha ido creciendo de una manera extraordinaria, ¿no? Ningún predicador en sus tiempos hubiera tenido este crecimiento que Jesús ha tenido en tan poco tiempo. Vemos que su ministerio abarcó incluso fuera de la región de Galilea, donde él tenía su ministerio. Después de esto, estudiamos el primer sermón importante de Jesús a sus discípulos, que es el Sermón del Monte. Que si recordamos, es este tiempo donde Jesús sube a un monte y empieza a decirles a los discípulos cómo es vivir para el reino de los cielos, cuáles son los valores del reino de los cielos y cómo se ve un discípulo que sigue a Jesús. Al finalizar el Sermón del Monte, entramos al capítulo 8 y 9 con los 10 milagros. Y si recuerdan, decíamos que cada uno de estos milagros es un sermón por sí solo. Vimos que nuestro Señor Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los mares y los vientos, sobre los demonios, incluso para traer vida a los que están muertos.
Actualmente nos encontramos estudiando una nueva sección y se conoce, ¿no?, como el sermón misionero o el sermón a los 12 apóstoles. Si recordamos, en esta ocasión Jesús está a punto de enviar a sus discípulos para que ministren a las ovejas perdidas de Israel. Los apóstoles van a tener que compartir el mensaje que han escuchado de Jesús, y eso es importante para nosotros porque como discípulos queremos enseñar lo que nuestro Señor está enseñando y no lo que viene de nuestra mente o nuestros pensamientos. Y también los discípulos iban a sanar enfermos, iban a resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios, justo como ellos habían visto hacer a su maestro. Sin embargo, veíamos hace 2 semanas que antes de enviarlos, Jesús deja claro a los apóstoles que van a enfrentar oposición. Va a haber personas allá afuera que no van a recibir el mensaje de Jesús de manera abierta, sino que van a enfrentar oposición. Les advierte a los apóstoles que van a ser entregados, van a ser azotados, van a ser perseguidos, incluso por sus propias familias. Y les anima, y nos está animando a todos el día de hoy, hermanos, a no tener miedo. Cada vez que alguien demande testimonio, cada vez que alguien busque que defendamos lo que creemos, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo va a dar de qué hablar a cada uno de nosotros. Y debemos de recordar, no podemos ser ignorantes con esto. La corriente de este mundo, la agenda, la cultura, todo está en contra del Evangelio, hermanos. No puede sorprendernos esto. Y mientras busquemos seguir la voluntad de Dios, mientras busquemos ir afuera y hacer discípulos de todas las naciones, va a haber oposición. Y esto es parte natural de lo que significa seguir a Jesús. La iglesia primitiva se construyó con el fundamento de Jesús, pero también en el transcurso de la historia de la iglesia hubo muchos mártires que derramaron la sangre por su fe en Jesucristo. Sin embargo, a pesar de toda la oposición que podamos tener como cristianos, no podemos, hermanos, temer lo que pueda hacer el hombre. Debemos de recordar que el Señor tiene cuidado de nosotros. Muchas veces he escuchado personas que temen a lo que el hombre le pueda hacer si sigue la voluntad de Dios. Pero debemos de entender esto. No hay nada malo que pueda pasarnos si Dios no lo permite. Dios es más poderoso que cualquier cosa en la creación. Simplemente recordar las palabras en Mateo 10:31. Lo que el Señor Jesús nos comparte es: no teman, ustedes valen mucho más que pajarillos. Y esas son las palabras en esta mañana que tiene Jesús para todos nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 34 a Mateo 11, versículo 1. Abran su Biblia, por favor. ¿Trajeron su Biblia? Amén. Recuerden que queremos ser una Biblia que sea conocida por saber usar la palabra de verdad. No porque tocamos buena alabanza, no porque sabemos predicar muy bien, sino porque conocemos dónde viene la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios. Versículo 34 de Mateo 10 dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Versículo 1 del capítulo 11 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Recordamos lo que veíamos los versículos anteriores, ¿no? Jesús les está dejando saber: en el mundo van a encontrar oposición. Cada vez que traten de seguir la voluntad de Dios, van a encontrar oposición. Y es curioso, ¿no? Porque muchas veces tenemos hermanos que llegan y recién se convierten al Señor, y lo primero que encuentran allá afuera es que no todos lo reciben con aplausos, no lo reciben como felicitándolos porque deciden seguir al Señor, sino lo reciben con oposición. Lo que Jesús quiere aquí es que los discípulos no se sorprendan cuando la oposición del mundo los encuentre por seguirlo a Él. Jesús está clarificando el propósito de su misión. Les deja ver que Él en realidad ha venido a traer espada y división. Y esto es algo que debemos de tener claro como cristianos,
El mensaje de la cruz transforma vidas. El mensaje de la cruz trae muchas, pero muchas bendiciones. Pero por otro lado, el mensaje de la cruz siempre ha provocado hostilidad para las personas que se sienten amenazados por él. Siempre ha habido hostilidad cuando a alguien le dices que Jesús es el rey, o cuando varias personas escuchan esto, ¿no? Solo hace falta ver la sociedad en la que vivimos, cómo está en contra del evangelio, cómo es hostil en contra de la iglesia. El mundo es hostil en contra de Jesús. Y también es curioso, ¿no? Porque salimos a evangelizar muchas veces como iglesia y nos encontramos oposición, encontramos que no todas las personas nos aceptan el mensaje, algunas se ríen, otras se enojan con nosotros, pero no debería de sorprendernos, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en otro tiempo éramos opuestos a todo lo que tendría que ver con Dios. En otro tiempo a lo mejor nosotros ni siquiera hubiéramos imaginado estar un domingo en la mañana en la iglesia, hubiera sonado como una broma, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a una iglesia cristiana. Yo tenía 23 años y en mi corazón, sinceramente, me burlé y me reí. Pensaba, ¿qué voy a estar haciendo yo en una iglesia el domingo, en la mañana? Voy a entrar y se va a caer la iglesia, ¿no? Porque yo creía que yo era el demonio personificado. Yo vengo de un trasfondo científico y siempre me burlé de los cristianos. Para mí los cristianos eran tontos. Cuando finalmente llega este día de ir a la iglesia, una sola vez bastó para que el Señor Jesús cautivara mi corazón. Y es lo mismo que debemos de entender nosotros. Cuando yo entendí que Jesús me amaba, que dio la vida por mí, cambió completamente eso. Por eso yo sé que Dios puede salvar a cualquier persona aquí. No importa cómo sea tu carácter, no importa lo que tú creas de la iglesia, Dios puede cambiar totalmente tu perspectiva, tu pensamiento, porque Dios lo hizo conmigo. Entonces estoy seguro que aquí en Concepción hay muchas personas que están perdidas y por eso el Señor nos está mandando a nosotros a salir afuera, a predicar el evangelio. Y no podemos detenernos por la posición que vamos a encontrar, hermanos. En este pasaje Jesús nos está dejando claro que va a haber división y va a haber separación entre aquellos que aceptan el mensaje de Jesús y aquellos que lo rechazan. Vamos a leer otra vez versículo 34. Dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Y sé que cuando leemos el versículo por primera vez nos imaginamos un Jesús como revolucionario que vino a crear una revolución o una guerra violenta. Pero no es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Tampoco nos está diciendo que nosotros debemos de ser hostiles con aquellos que no creen. No nos está diciendo que debemos de ser groseros con nuestros familiares. La intención principal de Jesús aquí, hermanos, es corregir el pensamiento del propósito de su misión. Así como ya lo había aclarado algunos capítulos antes en Mateo 5, cuando les enseñó que Él no había venido a abolir o cancelar los profetas y la ley, sino a cumplirla. Ahora Jesús les está aclarando que Él no ha venido a traer paz. Él ha venido a traer espada y división. Y obviamente no está hablando de una espada literal en este punto, sino que está hablando de división, de separación entre las personas que creen y las personas que no creen, que rechazan. Jesús quiere que sus discípulos entiendan esto, que su mensaje no va a ser popular, su mensaje no va a ser aceptado por todas las personas allá afuera. Jesús no está buscando que las multitudes lo sigan con falsas expectativas. Él quiere que ellos sepan por qué lo están siguiendo en verdad. Por eso les aclara desde el principio que no esperen triunfos humanos, que no esperen ser recibidos con aplausos o que sean bienvenidos a todas las casas a donde van, porque no es la idea. No quiere que sean sorprendidos cuando las personas de allá afuera no lo reciban. Debemos de entender algo, hermanos. Cuando una persona decide seguir al Señor Jesús, automáticamente se hace enemigo del mundo, se hace enemigo del diablo y de las personas que no aceptan a Jesús. Nos unimos a las filas de Jesús, nos oponemos automáticamente al pecado y esto es precisamente lo que hace la división entre los cristianos, los que creen en Jesús y los que no creen. Les pregunto algo. Cuando proclamamos al mundo allá afuera que Jesús es nuestro Rey, cuando vamos predicando el Evangelio, cuando vamos puerta por puerta y vamos repartiendo flyers, las personas, todas las personas de allá afuera nos aceptan con una sonrisa y nos dicen gracias y voy a ir. No, la realidad es que muchas personas no están dispuestas a dejar que Jesús sea el Rey de su corazón. Y es aquí donde se genera la división y la espada. Porque el mensaje de Jesús es una espada literalmente que confronta a las personas con su pecado y con su manera de vivir. Las personas se rehúsan a dejar que Dios gobierne su vida.
Ellos no quieren que Dios gobierne su vida. Y es aquí donde se genera la división y se generan los conflictos. Entonces vemos que la división, la espada que Jesús nos está hablando en este versículo, se genera cuando las personas escuchan el mensaje de la cruz, pero por su corazón endurecido deciden rechazarlo. Y deciden no solamente rechazarlo, sino a veces hasta perseguir ese mensaje. Quiero que veamos este mismo versículo en Lucas 12. Lucas 12, versículo 49 dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. El fuego que se menciona aquí tampoco es literal en este punto. Va a venir fuego que va a ser muy literal. Pero está apuntando a la confrontación que hay entre el mensaje de Jesús, entre Jesús y las personas que rechazan su mensaje. Ojo, no se trata de los conflictos que se generan o que generamos nosotros como cristianos porque tenemos un carácter muy malo, porque somos pesados con las personas o porque realmente somos odiosos, ¿no? Porque de repente conozco cristianos que ni en su casa los aguantan, ¿no? No está hablando de esto Jesús. Está hablando de los conflictos que tienen que ver porque predicamos el evangelio, porque seguimos a Jesús. El evangelio, hermanos, no es neutral. El evangelio no es neutral. Demanda una respuesta de cada uno de nosotros. Es seguir a Jesús o rechazarlo. No hay medias tintas, no hay medios términos. El hecho de que Jesús traiga salvación implica confrontación de pecado, como ya dijimos. La persona necesita reconocer su condición, necesita reconocer que es pecadora, necesita reconocer que necesita un Salvador. Pero cuando tú vas en la calle y le dices, has cometido pecado, has mentido, y le dices que necesita un Salvador, muchas de las personas la toman como ofensa. Y esto es lo que genera el conflicto. Sin embargo, debemos de entender que si no hay reconocimiento de pecado, no hay reconocimiento de juicio de parte de Dios, el mensaje de la cruz no tiene sentido. Jesús nunca esperó que su mensaje fuera aceptado por todas las personas. Debemos de entender esto. El evangelio es el camino de la paz, pero no está exento de confrontación con las personas. Como dice el evangelio de Juan 3:19 dice: los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y por eso rechazan la verdad, hermanos. Por eso rechazan la verdad, porque no quieren venir a la luz porque sus obras son malas y aman más las tinieblas que venir a la luz. Y esto es una exhortación para todos nosotros. No debemos nunca diluir el mensaje del evangelio. No debemos quitarle la carga que necesita el evangelio simplemente para acomodarlo a las personas, para hacerlo más amigable, para hacerlo más aceptable a las personas. No podemos presentar a otro Jesús que no es el Jesús que fue crucificado por nuestros pecados, que no es el Jesús que fue molido por lo que nosotros hicimos. Las personas necesitan reconocer su pecado y necesitan saber que tienen una necesidad por salvación. Solo así el evangelio va a tener sentido en sus mentes. Cuando diluimos el mensaje de la cruz o lo hacemos más aceptable, más amigable para las personas, lo que hacemos es restarle valor a cada uno de los golpes que Jesús recibió por nosotros. Es restarle valor a cada uno de los insultos que Jesús recibió por nosotros. No podemos hacer eso. Hoy en día hay muchas iglesias que buscan dar un mensaje atractivo. Buscan hacer a la iglesia como este lugar donde todo el mundo es buena onda, es bacán, y donde no quieren hablar de nada que ofenda, no quieren hablar de pecado porque se van a sentir ofendidas las personas, no quieren hablar del infierno porque las personas van a pensar que es un lugar muy feo. Pero debemos de entender que si no hablamos del pecado, no hablamos del infierno y del juicio de Dios, el mensaje de la cruz no tiene sentido. Si el infierno, el pecado y el juicio de Dios no existe, entonces ¿por qué murió Cristo por nosotros? Debemos de entender eso. Debemos de hablar de esto. Las personas necesitan saber que son pecadoras y que necesitan un Salvador para que entonces la luz de Cristo brille en sus corazones y puedan aceptar esta salvación. Versículo 35 y 36 dice: porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de hombre serán los de su misma casa. Y quiero hacer una pregunta aquí antes de continuar. ¿Qué es lo que más amas en la vida? Y es algo que para que tú medites nada más. ¿Qué es lo que más amas en toda tu vida? No me respondas. En esta sección el enfoque de Jesús es dejar claro a sus discípulos que sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre tu familia, sobre tu pareja, debes de permanecer leal a Él sobre todas las cosas y todas las personas.
El mensaje de la cruz no solamente provoca división con las personas de allá afuera, sino muchas veces provoca la división con nuestra propia familia. Y es entendible, ¿no? Cuando una persona se convierte y es la primera persona en toda la familia, esa persona tiene que renunciar a la manera que fue enseñado a vivir. Tiene que renunciar a su manera pasada de vivir, a las costumbres familiares, a la manera en que hacían la convivencia, las fiestas, la manera en que ellos se divertían, para adoptar la manera en que Jesús quiere que vivamos. Y es por eso que Jesús le dice, vine a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y esto es gracioso ya de por sí, porque vemos que siempre hay conflicto entre la nuera y la suegra, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo aquí tiene que ver con el mensaje de la cruz. Esto, el conflicto que se genera aquí, la división, es por el mensaje del evangelio. Y es común, hermanos, que ocurra esto. Cuando alguien de la familia se convierte, el resto se empieza a incomodar porque la convivencia empieza a cambiar. Las personas necesitan ahora, tienen otras prioridades. Ahora, la persona que nunca iba a la iglesia, ahora resulta que va 1 o 2 veces a la iglesia, y a veces en ocasiones especiales hasta 3 veces. Para la familia a veces es imposible entender esto. Los tiempos también empiezan a cambiar. Cuando ven que ahora te levantas temprano el domingo para venir a la iglesia, dicen, ¿qué le pasó a esta persona? No, si no se levantaba ni para lavar los platos. Incluso el lenguaje en la casa cambia, hermanos. Y es curioso, ¿no? Porque de repente solías decir garabatos junto con ellos y ahora te están pidiendo perdón a cada rato para que no te sientas mal cuando ellos dicen. Ahora, a pesar de que es común, no es una regla universal. Si a lo mejor tú te convertiste al Señor y tu familia lo aceptó, no has tenido ningún problema, ningún conflicto, gloria a Dios por eso. Yo recuerdo cuando me convertí, empecé a cambiar la manera en que me comportaba, empezaba a levantar los domingos temprano. Para mí en ese tiempo hubiera sido una locura, ¿no? Empezaba a ir a la iglesia, de verdad supe que el Señor existe cuando dejé de decir groserías, dejé de decir garabatos, ¿no? Ya no tomaba alcohol. Mi familia no entendía lo que me pasaba, ¿no? Pero estaban bien con eso. Decían, ok, si es su onda, a lo mejor es una transición, una etapa en su vida. Estuvieron bien con eso. Después, cuando les dije que iba a dejar mi trabajo para irme a estudiar a otro país la Biblia, ellos dijeron, está loco. Una cosa es amar a Dios, ir en los domingos a la iglesia. Esto ya es fanatismo. Mi hermano me decía, ¿sabes qué? Déjate de cosas y ponte a trabajar. Ya estás grande, Julián. Pero yo sabía que mi Señor me estaba pidiendo seguirlo hasta el último lugar, hasta el último momento de mi vida. Y había puesto esta carga por estudiar más de Él. Y al final de cuentas tenía que poner a mi Señor su voluntad, sus deseos para mi vida, sobre lo que mi familia pensara, sobre las expectativas de mi familia, sobre los planes de mi familia para mi vida. Ellos no lo entendían en este punto. Y es lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. Debemos de seguir a Jesús con toda nuestra vida. Incluso, aunque eso signifique muchas veces que nuestra familia va a estar en nuestra contra. Nuestra lealtad siempre debe estar para Jesús, encima de nuestra familia. Pablo le decía a los Filipenses 3, 7 y 8, dice, por todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y este es el mismo sentir que debemos de tener todos nosotros. Yo sé que seguir a Jesús demanda que dejemos muchas cosas atrás. Demanda que dejemos a lo mejor nuestros planes, nuestros sueños, nuestra convivencia familiar. Pero tenemos que tener este sentir de Pablo, que él veía todo como pérdida, porque él estaba enfocado en la ganancia, que era el conocimiento de Cristo Jesús. Y eso es algo que debemos de entender nosotros, hermanos. Hay un valor supremo en conocer a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Y no tengamos miedo, hermanos. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra casa porque seguimos a Jesús, cuando empiezan a decirnos cosas, hay discusiones, hay peleas con la familia, piensen que el Señor nos ha dado esta gran oportunidad para testificarles a Él de su amor. Piensen que el Señor nos puso justo en esa casa para que nosotros podamos predicar no solamente de palabra, pero también con nuestras vidas, quién es el Señor Jesús, y que ellos puedan ser alcanzados también. Gracias a Dios, lo que empezó como peleas con mi familia, con discusiones, terminó en que mi hermano, mi mamá, mi hermana ahora son salvas y siguen al Señor Jesús. Y fueron momentos duros en tiempo, ¿no? Pero el Señor lo usó para alcanzarlas también. Y puede hacer lo mismo con sus familias también.
Y a medida que caminamos en la voluntad de Dios, venimos a la iglesia, nos damos cuenta que el Señor nos bendice con nuevas relaciones. Nos bendice con hermanos, con amigos en la fe que son como hermanos. Nos bendice con hombres y mujeres en la fe que son como padres y madres en la fe. Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, su padre o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Y me encanta esto, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de nosotros vemos a esta iglesia como familia. Me encanta escuchar cuando las personas vienen a la iglesia y ven a otros hermanos como familia. Y no somos familia por sangre tal vez, o por la sangre de Cristo, sí lo somos, pero nos une la fe, nos une la adoración a nuestro Dios. Y eso es lo hermoso de la iglesia. Ahora, debemos de dejar algo claro, y quiero dejarlo bien claro, ¿no? Jesús no nos está pidiendo aquí que seamos groseros, hostiles contra nuestra familia. No nos está diciendo, ok, ya mi familia de sangre ya no me importa, porque de todas maneras tengo mi familia en la iglesia. No está diciendo eso para nada. Al contrario, Jesús enfatiza en sus enseñanzas que debemos de honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Solamente que no vamos a poner la honra y la obediencia de nuestros padres por encima de la lealtad de Jesús. La lealtad de Jesús es superior sobre nuestra familia. Dios espera que el día de mañana, Dios no lo quiera, ¿no? Si tu familia se pone en contra de que sigas a Jesús, si tu padre o tu madre te dice no vengas a la iglesia, Dios espera que seas leal a Él y que sigas viniendo. Dios espera el día de mañana que si tu hija te dice ¿por qué estás leyendo la Biblia? Dios espera que seas leal a Él y que hagas su voluntad. Versículo 37 dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y quiero que leamos este pasaje, el paralelo que está en el Evangelio de Lucas. Lucas 14:24 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún está su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando nos encontramos por primera vez con este mensaje, podemos decir, wow, son palabras fuertes, ¿no? ¿Qué es considerado Jesús? Podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús me está pidiendo que aborrezca a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos, incluso a mi propia vida? La palabra aborrecer suena muy fuerte en nuestro contexto, porque significa odiar, significa mirar con disgusto, significa mirar con desprecio. A esto le sumamos que en la cultura judía, al igual que la latina, como en la que vivimos, la familia es el centro, ¿no?, de nuestra sociedad. Es donde todos vamos a pasar y a tomar la once. Lo mismo en la cultura judía. Pero en el contexto original donde Jesús está, lo que quiere decir esta palabra, aborrecer, no se refiere a odio literal. Se refiere simplemente a pasar a segundo plano o amar menos. En esencia, lo que Jesús está diciendo, que los discípulos deben de amar menos a las otras personas comparado con Jesús. Deben de poner a todas las personas en segundo plano comparado con Jesús. Deben de darle la supremacía a Jesús sobre todas las personas. De lo contrario, dice, no son dignos de seguirle. La idea con no ser dignos es que no tienen lo que necesitan para seguirle. Si amamos a alguien más que a Jesús, no tenemos lo necesario, lo que se necesita para poder seguirle. Si amamos a alguien más que a Jesús, no tenemos lo necesario para poder seguirle. Y este es el costo del discipulado, hermanos. Que debemos de amar a Jesús por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, debes de entender que implica amarlo a Él por encima de las demás personas. Y quiero ser claro con esto. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Vimos el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles, los pescadores, Juan y Jacobo, que para seguir a Jesús no solamente dejaron las redes atrás, sino que también dejaron a su padre. No porque no amaran a su padre, sino porque entendían que la obediencia a Dios, que la lealtad a Dios era superior que incluso el amor a su propio Padre. Jesús mismo dio este ejemplo. En Mateo 12, 48 y 50, dice, pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49, y extendió la mano hacia sus discípulos, dije, miren, aquí está mi madre y mis hermanos. Pero porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En este momento, hermanos, solo para poner contexto, las personas, la familia de Jesús, su mamá y sus hermanos pensaban que Jesús se había vuelto loco. Y lo único que querían era alcanzarlo para callarlo porque estaba llamando mucho la atención. Pero Jesús les deja ver a ellos que lo más importante era obedecer la voluntad del Padre
sobre lo que su familia pensara, sobre lo que su familia quisiera. Y es lo mismo para nosotros. Sobre todas las cosas, lo más importante como cristianos, seguidores de Jesús, es poner la voluntad de Dios por encima de todo y de todas las personas. Y quiero que nos quede claro otra vez, hermanos, si el día de mañana nuestra familia, padres, hijos o parejas se oponen a que sigamos a Dios, Dios espera que seamos leales a Él por sobre todas las cosas. Versículo 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Cuando meditamos un poquito en estos versículos, es curioso que Jesús haya hecho referencia a la cruz en este punto, porque en este punto Él no había sido crucificado. Es como si estuviera profetizando la manera en que Él iba a morir tiempo después. Sin embargo, hemos visto que muchas veces les ha dicho a sus discípulos que deben de estar dispuestos a dar su vida como mártires. Pero esta es la primera vez que Jesús le pone la cara a la manera en que muchos de ellos van a morir, y muchos de ellos van a morir crucificados. Y este es el costo del discipulado también, hermanos. Morir a nosotros mismos por la causa de Jesús, incluso aunque eso signifique la muerte física. A nosotros como personas del siglo XXI viviendo en Chile nos cuesta trabajo entender la imagen de la cruz. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en algo muy romántico, ¿no? Como la manera en que se sacrificó Jesús por nosotros, pero en la mente del judío, en este punto, la muerte de cruz era la peor muerte que podían tener. Era una muerte que estaba destinada para rebeldes, para esclavos. Para ellos significaba la vergüenza pública, para su familia era como deshonra total, había burlas, era la peor manera de morir. Solamente imagínate cuál sería la peor manera de morir para ti. Esa era lo que significaba para los discípulos, lo que Jesús les está diciendo. Van a morir con la cruz. Más aún, la cruz era súper doloroso, lo veíamos hace 2 semanas, cómo Jesús tomó la cruz, pero antes de tomar la cruz fue azotado, tuvo que cargar su cruz hasta el Golgotá. Y eso significaba todo esto, era una vergüenza pública, era prácticamente que todos lo rechazaran, lo humillaran. Entonces para los discípulos la muerte que Jesús nos está invitando a ser parte es totalmente fuerte. Jesús le está diciendo van a morir de la peor manera. Ponte a pensar cuál es la peor manera para morir para ti, y esto es lo que significaba la cruz para ellos. Sin embargo, vemos que Jesús le pide que ellos, si ellos querían ser sus discípulos, debían de tomar la cruz. Y es lo mismo para nosotros. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, debemos de tomar la cruz todos los días. Ayer estábamos un grupo de hermanos estudiando y comenté, ¿no?, que vamos a iniciar reuniones en junio. Y en junio, recién me entero, ¿no?, que en junio es cuando está el invierno a todo lo que da, ¿no? Y esto es lo que significa la cruz. Seguir a Jesús es incluso morir a esos deseos de querer estar calentitos en nuestra casa y venir a la iglesia, ¿no?, siguiendo y queriendo aprender más del Señor. Ahora, no significa que todos los que estamos aquí vamos a morir como mártires. No es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Gracias a Dios y por la misericordia de nuestro Dios, en este país no hay persecución. Pero significa que debemos de estar dispuestos incluso a dar nuestra vida física si fuera necesario por Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Significa que debemos de estar dispuestos incluso a renunciar a nuestra reputación, a nuestra integridad, por la causa de Jesús. Sin embargo, algo que me encantó mientras estudiaba, ver la gracia y la misericordia del Señor, porque a pesar de que le está diciendo a los discípulos esto, tiempo después Jesús va a cargar su propia cruz y ninguno de ellos va a estar ahí para ayudarlo. Van a encontrar a otra persona que va atravesándose por el camino para que Él le ayude a cargar la cruz. Y me deja ver la misericordia del Señor y la gracia que tiene para nosotros. Porque mientras nos pide cada día que tomamos la cruz, al mismo tiempo Él se acuerda que somos humanos, que somos imperfectos, que no podemos por nuestras propias fuerzas cargar la cruz. Y es el Dios que tenemos, un Dios misericordioso y lleno de amor. Versículo 39, otra vez, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Y esto es una realidad. El que ha hallado la vida fuera de Cristo, el que ha hallado la comodidad, sus planes, su proyecto de vida fuera de Cristo, va a tener una gran pérdida, hermanos. Aunque el mundo le diga que está haciendo su sueño realidad, que está cumpliendo todas sus metas, si lo hace fuera de Cristo va a tener una gran pérdida. Hay que está enfocado solamente en vivir su vida, en completar sus metas, sus proyectos, va a tener una gran pérdida. Ahora, sabemos que somos salvos por gracia, no hicimos nada para la salvación.
Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esta sección? Con decir que vamos a perder nuestra vida si la buscamos, si la encontramos, perdón. Jesús nos está dejando claro que no solo debemos de ser leales sobre nuestra familia, pero también por encima de nuestra propia vida. Debemos de ser leales a Dios por encima de nuestra propia vida. Nuestra lealtad a Cristo debe ser incluso mayor que ser leales a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros hemos planeado. Como cristianos debemos de renunciar a toda nuestra vida para ganar algo que es infinitamente mejor. Y eso es algo que debemos de tener claro. Cuando decimos perder, es lógico que nos suene en nuestra mente, ¿no?, que vamos a perder algo muy grande. Pero no es pérdida cuando consideras el valor supremo que es conocer a Dios y tener esta relación con Dios. Todo lo contrario, es ganancia. Sí, implica que debemos de soltar planes, sueños, metas por la causa de Jesús. Y únicamente en Jesús, hermanos, únicamente en Cristo, ganamos perdiendo. Cuando nosotros renunciamos a nuestra vida, ganamos la vida que es abundante, ¿no? Encontramos una vida que es en abundancia. Juan 10:10, Jesús le decía a los discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos está hablando de una vida que va más allá de lo físico. Habla de una vida espiritual, una vida con la relación con Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesús está hablando aquí de una manera más allá de la muerte y vida física. Está hablando de una relación con Dios. Está hablando de que el cristiano va a experimentar la paz en la tormenta, va a experimentar seguridad con Dios, va a experimentar gozo que este mundo nunca te va a poder dar por más proyectos que hagas, por más sueños que trates de cumplir. Este mundo no puede dar esta vida en abundancia. Solo Jesús. Entonces Jesús les había dicho en unos versículos antes, Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y esto es lo que debemos de tener en cuenta, hermanos. No vivir para esta vida, sino vivir como peregrinos, enfocados en que nuestra vida está en Cristo Jesús. Cualquier persona que entregue su vida por Jesús va a encontrar su vida. Hermanos, el Señor puso algo muy fuerte en mi corazón mientras estaba haciendo este estudio. Muchos de nosotros hemos estado viviendo solamente para cumplir sueños, metas y proyectos que ni siquiera vienen de Dios. Y hemos visto cómo vez tras vez fracasan y fracasan y fracasan. Y solamente crean un vacío más y más grande. Incluso estoy seguro que muchos de nosotros ya tenemos planes para el siguiente año y hasta en 5 años. Y en ninguno de esos planes está Dios involucrado. Pongan atención porque siempre que busquemos ganar nuestra vida, construir nuestro propio reino, construir nuestros propios sueños y proyectos, va a haber una gran pérdida para nosotros. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Seguir a Jesús es costoso. Siempre escucho esto, ¿no? Sí quiero ir a la iglesia, pero luego si me hago canuto, luego me van a que no vaya a la fiesta, que cambie los amigos, que no haga esto, que no haga lo otro. Pero debes de entender claro esto, que no seguirle es mucho más costoso. Seguir a Jesús es costoso, pero no seguirle es mucho más costoso. Te va a costar tu alma. Solo hay 2 alternativas, hermanos. Desperdiciar tu vida viviéndola para ti mismo, o sacrificarla para encontrar la vida en abundancia que Jesús promete. Solamente hay esas 2 alternativas para nosotros. Si ponemos a Jesús en primer lugar, empezaremos a vivir de verdad. Cuando ponemos a Jesús en primer lugar, vivimos en abundancia. Tal vez tú digas, bueno, yo no quiero decidir todavía, no quiero el conflicto, no quiero elegir entre Dios y mi familia, no quiero elegir entre Dios y mis propios planes, pero en el momento en que no estás decidiendo por Jesús el día de hoy, estás decidiendo por el mundo, estás decidiendo por ti mismo. Y te estás haciendo también enemigo de Jesús. El Señor puso esto en mi corazón. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 13, versículo 45 y 46. Y es la parábola de la perla perdida, ¿no? Mateo 13, 45, 46. Vamos a llegar allá en algunas semanas. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y este es el sentido que debemos de tener, hermanos. Si has encontrado el valor infinito que está en Jesús, renuncia a toda tu vida y aférrate a Él.
Justo como este buscador de perlas finas encontró la perla, el tesoro que estaba enterrado y vendió todo y se fue a buscar la perla. Lo mismo para nosotros. Si el Señor Jesús es una realidad en tu vida, deja todo atrás y síguele. Porque esa es la vida en abundancia. Esta es la vida por la cual fuimos creados como personas. Versículo 40 dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Recordamos esto, ¿no? Cada vez que salimos a predicar el evangelio, somos representantes del reino de Dios, de su mensaje. Somos embajadores. Esto implica, obviamente, que debemos de comportarnos de manera digna del evangelio. Debemos de ser irreprensibles. Ojo, irreprensibles. No perfectos, porque no hay nadie perfecto. Cuando la palabra habla en este versículo sobre recibir, la idea que nos está dando a entender es que debe recibir el mensaje de Jesús completamente. No con medias tintas, recibe a Jesús completamente. Pero además, como representantes de Cristo, también tenemos la autoridad que nos ha sido conferida por Él mismo. En la Gran Comisión, Jesús nos ha dado esta comisión para ir a predicar el Evangelio. Y esta comisión, esta autoridad viene de Cristo directamente. Y en este pasaje muestra el balance tan hermoso, ¿no? Porque les quiere animar a los discípulos. A pesar de que va a haber oposición allá afuera, también va a haber personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y va a haber personas que los van a recibir. Va a haber personas que los van a hospedar, que los van a hacer sentir bienvenidos. Y esto es algo que hemos experimentado nosotros. Cuando recién llegamos a Concepción hace 8 meses, empezamos a hacer conexiones con muchas personas que hoy vienen a la iglesia. Y vimos cómo el Señor tenía preparado corazones de personas para recibirnos a nosotros aquí y hacernos sentir amados, hacernos sentir bienvenidos, nos querían ayudar en cualquier cosa. Y esto es lo que está hablando el Señor. Este pasaje muestra este balance, ¿no? De lo que es la misión del reino. Unos van, pero también otros son los que reciben y acogen a las personas. La hospitalidad es una evidencia del fruto de madurez en el cristiano. La hospitalidad es una evidencia de que el cristiano está creciendo en madurez, junto con muchas otras cosas. Versículo 41 y 42. El que recibe un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo deba beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Jesús quiere dejarles claro, ¿no? Cuando salgan a predicar, van a haber personas que los van a recibir y ellos también van a tener recompensa. Los que reciben a un profeta, alguien que habla de parte de Dios, van a tener la recompensa como si fueran profetas también. Los que reciben a un justo, aquellos que obedecen la palabra de Dios, van a tener recompensa. Incluso aquellos discípulos que solamente le dan un vaso de agua fría al otro hermano. Todos van a recibir recompensa en el reino de Dios. Y vemos la dinámica hermosa, ¿no? De todo el cuerpo de Cristo unido por una misma misión. Los que van a predicar, los que reciben, apoyan y atienden a los hermanos misioneros. Ustedes saben, ¿no? Que hace algún tiempo estuvimos recibiendo pastores y misioneros aquí y fue hermoso ver a toda la iglesia involucrada aquí. Hermanas que venían a cocinarles, hermanos que venían simplemente a pasar tiempo con ellos. Esto es lo que está hablando Jesús. No solamente va a haber personas que van a salir afuera, sino también va a haber personas que van a estar aquí adentro y van a tener que recibirlos. Debemos de ser buenos hospedadores, hermanos. Cada vez que venga alguien, nosotros debemos de recibirles con amor. Y debemos de estar dispuestos a cocinarles, a estar con ellos, a compartir. Ahora, solamente para dejar algo claro, la recompensa que está hablando aquí no es la salvación. Son las recompensas que van a venir en la eternidad con Jesús. Finalmente, Mateo 11:1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Y este es el final del sermón misionero, el final del sermón de los 12. Y es interesante que el texto menciona que Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Si recordamos, el Sermón del Monte se enfocaba en cómo debería verse las personas que viven en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Este sermón se enfoca en darles instrucciones a sus discípulos para que se transformen en los próximos discipuladores, en los próximos evangelistas, misioneros. Y es llamativo que el texto no nos dice los resultados, no nos dice cómo les fue a los 12 discípulos cuando salieron a predicar. No es el enfoque aquí. El enfoque sigue siendo el evangelio de Jesús. El enfoque sigue siendo que Jesús es este maestro que capacitó a ellos para que salieran a predicar. Y nos muestra, ¿no?, el enfoque de Jesús en seguir enseñando y predicando. Y este era el enfoque del ministerio de Jesús, la enseñanza, la predicación. Ahora, si tú nunca has experimentado lo que significa rendir tu vida a Jesús y ya estás cansado de vivir tu propia vida, de darte cuenta que por más
planes que haces para 2, 5 años, nada te funciona. Si ya estás cansado de tomar tus propias decisiones, seguir tus planes y ver que todo fracasa en tu vida, renuncia a tu vida. ¿No estás cansado ya? Si estás cansado, renuncia a tu vida y recibe la salvación de tu alma. Recibe la salvación que solamente Jesús puede dar. Si hasta el día de hoy has vivido pensando solamente en ti, permíteme decirte que hay salvación y hay descanso para tu alma en Cristo Jesús. Y esta salvación se obtiene cuando creemos y tenemos fe en Jesús, en su obra. Debemos de primero reconocer nuestra pobreza espiritual. ¿Qué es la pobreza espiritual? Reconocer que tenemos necesidad por un Salvador. Reconocer que somos pecadores y necesitamos a Dios para nuestra salvación. Si este eres tú el día de hoy, debes de saber que la manera en que Jesús nos salvó fue a pagar por todos nuestros pecados. Él llevó a la cruz todos los pecados y al morir pagó por cada uno de ellos, pagó nuestra deuda para que nosotros podamos acercarnos a Él como nuestro Salvador. Pero no solamente murió, sino que también resucitó, demostrando que la deuda de nuestros pecados ha sido cancelada. Y el momento en que muere, el velo del templo se rasga en dos, lo que significa que ahora tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Todo esto si crees y pones tu confianza en Jesús. Y este regalo es un regalo de gracia, no hicimos nada para recibirlos. Pero esto, hermanos, es para aquellas personas que ya están cansadas de vivir su vida por sus propios medios y quieren darle la vida a Jesús. La pregunta es, ¿tú quieres darle la vida a Jesús? ¿Les parece si oramos para terminar? Padre, gracias por tu mensaje, Señor. Gracias porque es un mensaje que nos confronta, Dios. El Evangelio es así, Señor. El Evangelio confronta, implica que nosotros demos una respuesta entre seguirte o rechazarte, Señor. Y queremos seguirte, Señor. Yo oro por cada alma que está el día de hoy aquí, Señor. Oro por mi propia alma también, Señor, para que podamos seguirte fielmente a ti, Señor. El fiel pastor de las ovejas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar nuestra vida a un lado, Señor, a tomar nuestra cruz, Señor, ese instrumento de muerte. Dejar nuestros sueños, nuestras metas atrás, Señor, y podernos enfocarnos en darte la vida a ti, Señor, para poder obtener esta vida en abundancia, Señor, una vida con una relación eterna contigo, nuestro Dios. Por favor, glorifícate en nuestra vida y te pido, Dios, que este mensaje pueda seguir siendo reflexionado por todas las personas aquí, Señor, que podamos entregarte nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos hiciste para adorarte. Ayúdanos a volver al diseño original, Señor, donde solamente encontramos vida al adorarte, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a adorar al Señor.